Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también esperando que esta tarde sean bendecidos de parte de Dios. Sabemos que en la mano de Dios está todas las cosas y en Él esperamos. Ya te quisiera invitar a leer un momento la palabra de Dios, que se encuentra en Mateos capítulo 21, versículo 18 al 22. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde a través de esta lectura de la palabra de Dios. Tiene un título: La maldición de la higuera estéril. Para que podamos comprender un poco lo que Dios nos está diciendo en esta palabra, te quiero recordar que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo primero que hicieron luego de pecar es hacerse higueras, hojas de higuera, delantales de hoja de higuera, porque vieron su desnudez. Y Dios, al ver que Adán y Eva habían pecado, lo que Él hizo, le hizo vestiduras de piel de animal. Por lo que podemos ver a través de la lectura y a través de las enseñanzas en el Génesis, el ser humano, cuando ve su desnudez, cuando ve que ha pecado delante de Dios, intenta tapar su pecado, intenta cubrir, y así también intenta ocultarse delante de Dios, como lo hizo Adán y Eva. Eso habla de nuestro juicio, de cómo nosotros juzgamos lo bueno y lo malo. Habla también de la religión, de aquellos que intentan tapar su desnudez, su pecado delante de Dios, con sus propios méritos, con sus propias obras. Mas Dios les enseñó a Adán y Eva a confiar en Él, y les pidió que confiaran en Él, y es por eso que Dios le hizo traje de piel de animal. Les enseñó su propia justicia, la cual es que la paga del pecado es la muerte. En ese tiempo Dios sacrificó un animal y los vistió. Cumplió toda justicia para Adán y Eva. Y así también, desde ese tiempo que esa enseñanza se fue pasando de generación en generación, hasta llegar al punto del tabernáculo a través de Moisés, donde Dios nos explica más claramente cómo era el sacrificio de animal, el cual nosotros debíamos de creer y rendirle a Él para poder recibir la remisión de nuestros pecados.
Cuando una persona recibe remisión de pecados, como dice las Escrituras, confiando en la justicia de Dios, recibe el Espíritu Santo en su corazón y de esa forma puede dar frutos espirituales. Sin el Espíritu Santo no tenemos la capacidad nosotros de dar frutos espirituales. Es algo que nosotros debemos de entender y comprender y tenerlo muy presente en nuestra vida espiritual. Y es por eso que nosotros necesitamos discernir nuestra vida delante de Dios conforme a las Escrituras. Si hemos entendido o no justicia. Y es por eso que en esta palabra, cuando Jesús vio la higuera, no halló nada en ella y la maldijo. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Nadie puede dar frutos agradables a Dios por sus propios méritos. Dios lo que demanda es que nosotros recibamos la remisión de nuestros pecados, como dice las Escrituras, a través de su propia justicia. Él quiere que nos olvidemos, neguemos nuestra propia vida, nuestra propia carnalidad, que dejemos nuestra devoción de un lado y que confiemos en su palabra, en la Escritura. Ese es el trabajo de los siervos de Dios en estos tiempos, enseñarte justicia. Y aquellos que no te enseñan la justicia de Dios, huye de ese lugar, porque son meramente religiosos, que dicen ser hijos de Dios, pero aún no han conocido a Dios y no han entendido la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y más el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, si no te enseñan la justicia de Dios, huye de ese lugar, porque no están predicando el Evangelio, el cual se revela la justicia de Dios. Si no, te están enseñando la palabra de Dios como una mera religión, a través de la propia letra, la cual la Biblia dice que la letra mata. Son pueblos legalistas, donde la Biblia dice que mediante la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Y los que viven bajo la ley, viven bajo maldición. No son benditos, son malditos. ¿Y por qué son malditos? Porque no han confiado en la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios uno recibe las misericordias y el amor y la remisión de los pecados de parte de Dios. Por eso que esta higuera fue maldita y no tenía frutos cuando se acercó Jesús. Eso hace la religión, eso hace nuestro propio juicio, nuestra propia justicia. No agrada a Dios. Él no busca a hombres carnales, hacedores de la Escritura. Él busca a hombres espirituales que confíen en Él y que entiendan su corazón y acepten su justicia. Sin la justicia de Dios estamos destinados a irnos al infierno. Necesitamos vestirnos de la piel de animal, así como Adán y Eva. Necesitamos revestirnos de la gracia de Dios, del amor de Dios, de las misericordias de Dios, para que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y así poder dar frutos y no ser malditos, así como esta higuera. Y viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Si tuviereis fe y no dudareis, ¿cierto? La fe es tan importante en nuestra vida espiritual. Una fe sin obra es muerta, dice la Escritura. Y la fe viene por el oír palabra de Dios, palabra de verdad. No viene por oír las fábulas ni las tradiciones o costumbres. O no viene por el oír un falso evangelio. La verdadera fe viene por el oír palabra de verdad.
esa palabra de verdad donde se enseña la justicia de Dios, que es parte de la armadura del cristiano, la coraza de la justicia. Y no justicia como piensa tu mente carnal, ser justo, ser dadivoso, sino la justicia de Dios, la cual condena el pecado a través de su propio Hijo, la cual dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios condenó todo el pecado de la humanidad en Jesucristo, al pasárselo a Él sobre su propia carne cuando fue bautizado por Juan el Bautista, para luego llevarlo al madero de la cruz y hacer que dé la paga por los pecados de la humanidad. Por eso era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así cumplió toda justicia, al tomar nuestros pecados de toda la humanidad y al morir por ellos, dando la paga por los pecados. El sacrificio que Dios demandaba de todos nosotros, Jesús lo dio. Por eso se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque Abel ofreció una vida y su sangre. Confió en la justicia de Dios, mas Caín ofreció el fruto de sus esfuerzos, de su sacrificio, y Dios no se lo recibió. Así también la hoja de higuera representa nuestro propio juicio, nuestra propia justicia, la religión del mundo que busca alcanzar el reino de los cielos con obras, con el propio sacrificio de nosotros, donde es evidente, no tiene cabida Dios, porque no viven bajo la gracia de Dios ni la justicia de Dios. Intentan ir a agradar a Dios con sus propias obras, méritos, sacrificios, pero Dios no los mira ni se los va a recibir, porque Dios demanda que nosotros confiemos en su justicia. ¿Tú quieres ser maldito así como esta higuera? ¿O quieres ser estéril como esta higuera y secarte? ¿O quieres ser bendito? ¿Quieres dar frutos en el Espíritu y agradar a Dios? Comienza a buscar la justicia de Dios y confía en ella. Confía en Dios. Arráigala en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Esa es la importancia de por qué tenemos que escudriñar las Escrituras y buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas son añadiduras. Muchos se saben sus versículos de memoria y los citan, pero no lo entienden, no lo hacen, no lo ponen por obra, porque no conocen, no entienden la justicia de Dios, porque no tienen un siervo o alguien que le pueda enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos se levantan hoy con prodigios y milagros? Otros hablan en lenguas, danzan. Pero no conocen la justicia de Dios. Tenemos que meditar en las enseñanzas que estamos recibiendo, preguntarle a Dios si todo el conocimiento que nosotros tenemos de la Escritura es lo correcto, es la verdad. ¿O aún estás maravillado por el hablar en lengua, el danzar, el profetizar, o hacer milagros y sanidades? ¿O acaso el diablo no puede hacer lo mismo? Hacerte profetizar, danzar, hablar en lengua extraña y hacer falsos milagros. ¿Acaso no existe un espíritu de error, de mentira? Claro que existe. Tú lo disiernes. ¿Sabes discernir el Espíritu Santo del mismo diablo? ¿Verdaderamente sabes cómo se recibe bíblicamente el Espíritu Santo? ¿Conoces y entiendes la justicia de Dios? Medita en tu camino. Debes de meditar en tu caminar espiritual, porque define lo que vamos a hacer en el futuro. O entramos al cielo o nos vamos al infierno. Y yo sé que todos los creyentes, todos aquellos que caminan o que buscan a Dios, quieren entrar al reino de los cielos, pero muchos no saben dónde buscar.
al final se dejan arrastrar o, o comienzan a confiar en aquellos que les demuestran un poco de cariño, de aprecio. Buscan lugares donde se sienten confortados, bien recibidos. Y en esos lugares ellos se van quedando y aprenden de ellos. Pero aprenden a vivir carnalmente. Aprenden a vivir justamente en la carne. Cuando la carne va a perecer. Cuando Dios nos manda a nosotros tener una vida espiritual y no carnal. Ser humilde de corazón, pero espiritualmente, no carnalmente. Porque todo cambio proviene del interior hacia el exterior. Si nuestro espíritu es edificado, nuestra vida carnal también lo va a hacer. Pero muchos buscan la edificación carnal olvidándose la espiritual y se disfrazan por fuera y se ven justos y santos, pero verdaderamente son lobos rapaces vestidos de oveja, porque aún mora el pecado en sus corazones, y por eso que con el tiempo aflora la maldad de ellos y decepcionan a muchas personas. Así de frágiles somos los seres humanos, y así de necesaria es la vida espiritual y conocer la justicia de Dios para no equivocarnos al caminar. Te invito a conocer la justicia de Dios y a huir de la religión, porque la religión te va a llevar a ser como esta higuera estéril y vas a ser maldita. Vas a intentar dar frutos, no vas a poder darlo, porque así Dios lo dijo. Todos aquellos que caminan religiosamente no dan frutos espirituales, porque no está el Espíritu Santo en ellos, porque no han conocido el amor y la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Para ellos son simples letras, simple conocimiento, no han vivido la vida en el Espíritu. Dios no es tan solamente un conocimiento más, Dios es la vida. Tienes que conocerlo y entenderlo, y buscar de Él cada día, para que la justicia de Dios se te revele y puedas recibir la remisión de tus pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Y así comenzar a dar frutos espirituales y no ser maldito como esta higuera. La fe es muy importante, porque cuando uno tiene la fe en Dios, a través de la justicia de Dios, que es la verdad, todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiréis, dijo Dios. Vamos a tener la certeza y la convicción que Él nos va a escuchar y que Él va a estar en control de nuestra vida, y cualquier cosa que nos suceda es porque Él lo ha permitido, y cualquier cosa que nosotros le pidamos en su voluntad Él nos dará. Pero una cosa sí que es segura: si permanecemos fiel en la verdad, nos pondrá la corona de vida. Dar frutos espirituales es muy importante. Recibir el bautismo del Espíritu Santo y conocer la justicia de Dios es el fundamento del cristiano para entrar al reino de los cielos. No seas como esta higuera maldita. Te insto a buscar la gloria de Dios, la justicia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, la remisión de tus pecados, para que des frutos espirituales. Deja de caminar en la carne. Reflexiona en tu vida espiritual y vuélvete a Dios de verdad, porque este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No tan solo por agua, dijo la Biblia, dijo Juan, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu Santo el que da testimonio que es verdad. Y esa es la verdad, que el Jesús de la Biblia vino mediante agua y sangre. No vino tan solo por sangre, no vino y murió en la cruz tan solamente, sino que vino y fue bautizado y crucificado, y al tercer día se levantó entre los muertos. Esa es la realidad, esa es la verdad, y esa verdad debemos de entenderla y conocerla, porque gracias a esas obras que Jesús hizo, nuestra fe adquiere vida. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocemos a Jesús conforme a la Escritura,
se nos revela la justicia de Dios y llega a nosotros una vida espiritual a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga esta tarde. Todas las cosas están de la mano de Dios. Pídele, si no entiendes la Escritura, pídele a Dios que te guíe a alguien que te pueda explicar y enseñar. Si sientes que tu corazón aún está vacío, pídele a Dios que te saque ese vacío de tu corazón a través de la palabra de Dios, a través de su palabra de verdad, porque Dios es aquel que llena todas las cosas. Ese quiere hacer perfecto en tu corazón. Él quiere que tú vuelvas a Él y seas parte de Él. Él no quiere tu maldición. Él no quiere que tú seas como esta higuera maldita y estéril, sino Él quiere verte como una mujer o un hombre espiritual, dando frutos en el Espíritu. Pero para eso necesitas conocer y entender la justicia de Dios. Deja la religiosidad de un lado. Busca siervos que te enseñen justicia. Si no te enseñan la justicia de Dios, huye de ese lugar. No te dejes engañar por las apariencias. Deja tus sentimientos y emociones de un lado, porque tienes que negarte para buscar a Dios. Y muchos caen en ello. Caen las emociones, los sentimientos, en las costumbres. Y se olvidan que Dios entregó su propia vida para rescatarnos. Nuestra fidelidad debe ser para Dios. Nuestra búsqueda debe ser para Dios y en Dios. Y nuestro conocimiento debe estar en el reino de los cielos y su justicia. Que Dios te bendiga grandemente, porque aquel que conoce la justicia de Dios tiene el Espíritu Santo en su corazón y es una realidad. Pero si no conocemos y entendemos la justicia de Dios, por mucho que tú digas Señor, Señor, no tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y cuando venga aquel día, te dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y ciertamente serán hacedores de maldad aquellos que no creyeron en la justicia de Dios. ¿Maldad por qué? Porque no quisieron recibir del amor de Dios y de sus misericordias, y se aferraron a las costumbres y tradiciones y a las malas enseñanzas y a los falsos evangelios, del cual nunca conocieron el verdadero amor de Dios. Fueron como Adán y Eva al comienzo, colocándose delantales de hoja de higuera para tapar su desnudez. Pero nunca se revistieron con la piel de animal que Dios quería que se vistieran. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que esta palabra sea de bendición para tu vida, y comienza a meditar en tu caminar. Vuélvete, aprende, llénate y glorifica a Dios por tan grande salvación. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia y su misericordia, esperando que cada alma que haya escuchado esta predicación sea de bendición para cada uno de ellos. Abre los entendimientos, da sabiduría, inteligencia, y así también, Padre Santo, permítales entender su justicia. Sácalos del error, mi Dios bendito. Solo tú puedes convencer, solo tú puedes salvar y solo tú puedes guiar. Todo te lo encomiendo en tus manos, Padre Santo, y bendiga a cada corazón, y bendiga, Padre Santo, a cada alma. Protéjanos de todo mal, como así también, Padre mío, destruya toda artimaña del diablo que tiene en contra de tus hijos para destruirlo. En tu mano encomendamos nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos,
Hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.